Vamos a comenzar entonces hablando de indagación científica y ciencia ciudadana, y vamos a empezar ahora. Me gusta mucho compartir esta imagen con los colegas con los que trabajo, porque en cierta manera es una imagen bastante antigua que yo tomé del Museo de la Educación. ¿Sí? Es bastante significativa porque es una imagen bastante antigua, alrededor del 1940 y algo, y muestra solo niños trabajando en ciencia. Entonces mi idea es poder focalizar durante este taller en relación a, y que reflexionemos en relación a para qué enseñamos ciencia en la escuela y cómo estamos enseñando ciencia en la escuela. ¿Sí? Entonces quiero que pensemos un poquito y reflexionemos en relación a estas dos preguntas y que veamos cómo lo estamos haciendo hasta el momento. ¿De qué sirve enseñar ciencia? ¿Para qué enseñamos ciencia? Voy a recibir sus opiniones en relación a estas preguntas, ya sea a través del chat o ya sea a través del micrófono. Así que siéntanse libres de compartir su opinión sin timidez, sin vergüenza, para que podamos tener diálogo dentro del taller y podamos reflexionar en conjunto. Entonces, ¿para qué creen que enseñamos ciencia nosotros en la escuela? ¿Cómo la estamos enseñando? Hoy estamos en situaciones de pandemia, ¿cierto? Acá en Estados Unidos estamos también encerrados con este sistema un poco híbrido de enseñanza, en el cual los profesores también no ha resultado mucho el sistema, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la finalidad de enseñar ciencia en la escuela, colegas? José Manuel. Profesor, buenos días a usted, buenos días a todos, todas. Bueno, particularmente en mi caso, hago clases de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en aula multigrado de dos escuelas rurales de la región de la Araucanía. Y también, como profesor multigrado, me toca la labor de indagar en ciencias también, trabajar en ciencias naturales. Entonces, ayer precisamente con mi estudiante hablábamos de ciencia. Ciencia, ¿qué es ciencia? Y comenzamos a problematizar el tema. Partimos con el tema de las mascarillas. Hicimos un cálculo simple de cuántas mascarillas utilizábamos en el día, la multiplicamos por la cantidad de compañeros que teníamos en la sala, la proyectamos en la semana y salimos al patio y medimos cuántas mascarillas, o sea, qué superficie cubría esa cantidad de mascarillas. ¿Y qué íbamos a hacer con esas mascarillas y en 20 años más? ¿Qué iba a pasar con eso? Volvimos a la sala todos sin ninguna instrucción previa. Volvimos a la sala y comenzaron a surgir preguntas. Y le digo a los niños, eso es ciencia. Eso es ciencia. Generar, identificar un problema que nos complica a nosotros y también impacta a la comunidad y tratar de buscar la solución a aquello. O entregar una solución o propuestas de solución a un colectivo o a un grupo mayoritario del cual también somos parte. Eso es ciencia. Y por ahí preguntaron, ¿y lo que está en los libros? Bueno, también es ciencia. También partieron de la misma forma en que ustedes se están dando cuenta hoy día de que las mascarillas en 10 años más van a ser más que las plantas. Entonces, eso para mí es muy importante, que los niños se den cuenta que ellos también son agentes científicos y pueden constituir agentes de cambio. Para eso yo enseño ciencias al menos. ¿Y cómo lo enseño? Desde la práctica, pues desde cómo ellos van generando sus propios aprendizajes, más que yo como instructor, en mi rol de docente, como guía de ese proceso, y acompañar esa danza de aprendizaje entre lo que ellos van descubriendo de sí mismos y cómo se van confrontando también con el entorno. Eso, profesor. Ok, muchas gracias, José Manuel. José Manuel tocó varios puntos que son muy importantes en relación a la ciencia. Uno tiene que ver con la contextualización de los aprendizajes y esto también con un poco tiene que ver con el separar el hecho de que siempre hemos estado como intencionados como docentes a enseñar o a dirigirnos a enseñar prácticamente el contenido, ¿cierto? Sin embargo, la ciencia va mucho más allá, va a entender el contexto y va por entender también las herramientas que el estudio de la ciencia también nos proporciona, ¿sí? Y el cómo nosotros podemos interpretar el mundo que nos rodea, ¿sí? Ahora, la ciencia en sí, la enseñanza de la ciencia en Chile no ha sido siempre así como, no ha estado presente en el currículum nacional
siempre, sino que a mí me gusta empezar mucho con historia, y me agarro un poco de José Manuel, que enseña historia, para hablar un poquito de la historia de la educación en ciencia en Chile. ¿Sí? Tenemos que comenzar comentando, por ejemplo, de que al principio, cuando se empezó a educar a los ciudadanos chilenos, esta educación iba principalmente a un grupo específico que eran varones y que pertenecían a una élite. Eran aquellos que podían viajar al extranjero a seguir perfeccionándose. ¿Sí? No hubo un plan de estudio regular hasta el 1863, en donde recién se intentan incorporar ramos de ciencias naturales en los programas de estudio. Posteriormente, estos ramos científicos se determinó que no eran obligatorios para que las personas se graduaran. Ahora, recién en el 1891 se fundó el primer liceo fiscal de niñas, en donde se planteó un programa propio en relación a la educación. Y este programa propio excluía a las niñas de educación cívica y se enfocaba principalmente en labores domésticas, como costura, labores de mano, etc. Ahora, recién en el 1912, el siglo pasado, se decretó un plan de estudio que era vigente para liceos de hombres y para liceos de niñas. Posteriormente, la educación en ciencia adquiere un rumbo en el cual se separa por ciclos. Un ciclo básico que incluye nociones básicas en relación a la higiene y nociones básicas en relación a las ciencias de la naturaleza, y un ciclo relacionado con profundización, que iba principalmente dedicado a aquellas personas que querían estudiar carreras científicas. Ya en el 1880 se empiezan a contratar pedagogos extranjeros, expertos en didáctica, para que ayuden al mejoramiento del sistema educacional, principalmente en educación en ciencia. Ya en el 1889 se crea el Instituto Pedagógico, que va a ser el encargado de formar a los profesores de Chile, con dos ramas principales, una rama humanista y una rama científica, en donde se preparaban esta última principalmente a los profesores que iban a enseñar el área de matemática, física y ciencias naturales. Ahora, ya en el 1899 recién se empiezan a publicar los primeros textos chilenos, por decirlo de alguna forma, en relación a la enseñanza del contenido y principios metódicos o principios didácticos relacionados con la enseñanza del contenido. ¿Sí? Esa es una breve reseña en relación a la historia, cómo la educación en cierta manera se ha ido abriendo, ha dado paso a la educación en ciencias, porque en sí tiene un valor, como mencionaba José Manuel, hay un valor intrínseco. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de enseñar ciencia? El objetivo principal no se relaciona principalmente con el enseñar o el entregar el contenido, sino que tiende a lograr la alfabetización científica, ¿sí? Y cuando hablamos de alfabetización científica nos estamos refiriendo a que los estudiantes deberían ser capaces de adquirir no solamente conocimientos, sino que también desarrollar actitudes y habilidades para responder a problemas personales, sociales y globales, ¿sí? Y también que la alfabetización científica implica que una persona sea capaz de identificar problemas científicos que subyacen a decisiones nacionales y locales, y que también sean capaces de expresar posiciones que estén científicamente científicamente y tecnológicamente informadas, es decir, que estén basadas en evidencia. Desde un punto de vista de la OCDE, estar alfabetizado científicamente involucra conocer temas relacionados con ciencia y ayudar a que los estudiantes se conviertan en ciudadanos reflexivos. Es decir, que ellos sean capaces de explicar fenómenos científicamente, evaluar y diseñar investigaciones e interpretar datos y evidencia. Y hacia allá apunta la indagación científica. La indagación científica apunta a que los estudiantes utilicen estas herramientas, utilicen herramientas que son propias del saber científico para su propio beneficio, que sean capaces de reconocer en su entorno situaciones, tal como mencionaba José Manuel, que les pueden afectar directa o indirectamente. Ahora, la idea de alfabetización científica no es nueva, ¿sí? No es de los años 2000 o 2010 en adelante, sino que ya se habla de indagación científica en los textos antiguos como estos del 1914, 1921, 1944, como este del 47, que dice cómo hacer la enseñanza de la ciencia más funcional, ¿sí? Y a mí me gusta este libro. Estos libros los pueden encontrar de manera gratuita en el Museo de la Educación. Y este libro principalmente
se enfoca hacia esos puntos relacionados con que el profesor no necesariamente tiene que enseñar exclusivamente el contenido, sino que tiene que también estar preocupado de enseñar o propiciar actitudes y habilidades relacionadas con la ciencia, ¿sí? ¿Y cómo se hace la enseñanza de la ciencia más funcional? Aquí hay principios del 1947 que son vigentes ahora. Aquí hay un pequeño extracto que me gustaría mostrarles. Por ejemplo, dice: la conveniencia de relacionar la enseñanza de las ciencias con los problemas de la vida cotidiana no es una idea nueva ni original, y que tiene un objetivo utilitario, ¿sí? Que nos sirva de algo. Que nos sirva de algo, por ejemplo, el aprender sobre las partes de la célula, sobre las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, y etcétera. Y dice que una de las mejores contribuciones que el profesor de ciencias puede hacer al perfeccionamiento de las condiciones de vida es la de dar a conocer a sus alumnos los métodos usados por los hombres de ciencia, ¿sí? Desarrollar el pensamiento crítico y por ende también esto va a influir en el desarrollo de un más alto nivel de vida. Y por último, en el año ya 1947 nos llamaban a que los profesores deben ayudar constantemente a los alumnos a correlacionar experiencias científicas con actividades personales y sociales. Y solo así la enseñanza de las ciencias será funcional. Fíjense que estos principios son bastante antiguos, sin embargo son vigentes hoy en día para nuestra realidad, ¿sí? El hecho de que los estudiantes, por ejemplo, tengan que aprender en pandemia también cambia los paradigmas de enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Cómo el profesor, o invita a que el profesor se reinvente en esta labor docente. Ahora, ¿qué significa que una persona esté alfabetizada científicamente? Hay algunas claves que nos pueden ayudar a reconocer. Y también podemos evaluarnos nosotros mismos qué tan alfabetizados científicamente estamos. Por ejemplo, ¿somos capaces de usar conceptos científicos, habilidades y valores en la toma diaria de decisiones? ¿Son mis estudiantes capaces de usar conceptos científicos en la toma diaria de decisiones? ¿Entienden cómo la sociedad influye en la ciencia, así como la ciencia influye en la sociedad? Este factor es súper importante porque a veces se tiende a pensar que la ciencia está totalmente desligada como actividad de la actividad o de la sociedad. Sin embargo, sí influye la ciencia en la sociedad y la sociedad influye en la ciencia. ¿Sí? Esta es una característica propia de la naturaleza de la ciencia, las características que presenta el conocimiento científico y que vamos a conversar un poquito más adelante, ¿sí? Ahora, una persona alfabetizada científicamente entiende que la sociedad controla la ciencia a través de la asignación de recursos, ¿sí? Y también reconoce que la ciencia tiene limitaciones, así cuán útil es la ciencia en la promoción del bienestar humano, ¿sí? Conoce los principales conceptos, conoce de hipótesis, conoce las teorías, conoce las leyes de la ciencia y es capaz de usarlo, ¿sí? Esto caracteriza a una persona que está alfabetizada científicamente, y esto caracterizaría a una persona, a un ciudadano, que es capaz de tomar decisiones que influyen en su vida tanto personal, social o global. Ahora, ¿qué habilidades posee una persona que está alfabetizada científicamente? Es capaz de preguntar, encontrar o determinar respuestas a preguntas que derivan de la curiosidad acerca de la experiencia de todos los días. José Manuel daba el ejemplo de las mascarillas, ¿sí? Y, por ejemplo, el uso de los plásticos asociado también con la mascarilla, el uso de tener una cultura del reciclaje también, el cómo podemos vivir en una ciudad menos contaminada, con menos smog, etc. ¿Sí? Nos permite a nosotros preguntarnos y encontrar respuestas o tratar de encontrar respuestas a estas preguntas que derivan de la curiosidad. Desarrollan habilidades relacionadas con describir y predecir fenómenos naturales, ¿sí? Simplemente como lo hacían nuestro pueblo originario, ¿cierto? En relación a cuando venían épocas de cosecha, cuando venían épocas de lluvia, nuestros pueblos originarios eran capaces de, a través de evidencia o datos que ellos recolectaban, no lo mencionaban así como dato de evidencia, sin embargo, eran capaces de interpretar esta información para poder predecir un fenómeno. Una persona alfabetizada científicamente también es capaz de leer comprensivamente artículos sobre ciencia en la prensa y participar en conversaciones
sobre la validez de las conclusiones, e identificar temas científicos que comprometan decisiones nacionales y expresar su posición de manera informada. Durante esta semana en Chile y la semana pasada se ha hablado mucho de Dominga, ¿cierto? Y esos son temas y son decisiones que son nacionales y en la cual los estudiantes pueden expresar su opinión de manera informada. Ahora, son capaces también de evaluar la calidad de la información científica sobre la base de su origen y los métodos que se utilizan para generarlo. Aquí hablamos de falsibilidad de la información, por ejemplo, de cuando las investigaciones científicas no son rigurosas o no siguen pasos que permitan que los resultados sean generalizables, ¿sí? Si los estudiantes saben o entienden cómo hacer una investigación científica, van a ser capaces de decir, por ejemplo, si la información que se les presenta en los medios de comunicación ha sido recolectada de una fuente confiable, o por ejemplo, si a las personas a quienes se entrevistó o no son una muestra representativa, ¿sí? Y también son capaces de plantear y evaluar argumentos basados en la evidencia y aplicar las conclusiones de tales argumentos adecuadamente. Fíjense que estas habilidades que aparecen aquí son las habilidades que se nos pide también en el currículum nacional desarrollar con nuestros estudiantes, trabajar con ellos. Ahora la pregunta viene, y no tienen que responderme, ¿cuántas de estas habilidades que propician a una persona alfabetizada científicamente nosotros estamos trabajando en el aula? ¿O cómo las estamos trabajando? ¿Cómo las trabajamos antes de la pandemia y cómo las estamos trabajando en pandemia, por ejemplo? ¿Sí? ¿Estoy yo como docente en realidad enfocando mi aprendizaje o mi enseñanza de la ciencia de mis estudiantes hacia la alfabetización científica? ¿O yo veo que mis estudiantes por lo general solamente reciben el contenido científico que yo les enseño, reciben esta información sobre las células, los átomos, las fuerzas, y la compartimentalizan en su cerebro y no la vuelven a usar? Entonces, el docente de esta manera tiende a, o sea, el nuevo paradigma indica que el docente, tal como mencionaba José Manuel, tiende a ser ahora un facilitador, ¿cierto? Alguien que ayuda a poner en contexto el contenido y ayuda a los estudiantes a desarrollar estas habilidades científicas y también tener actitudes hacia la ciencia. Ahora, existe una diferenciación entre lo que es alfabetización científica y alfabetización en ciencia, ¿ya? En primer lugar, cuando hablamos de alfabetizar en ciencia, se refiere al ortodoxo de la ciencia, a aquellos que quieren seguir carrera científica, aquellos que ya están en la universidad y son capaces de producir ciencia y están involucrados también en los procesos de la ciencia misma. En cambio, la alfabetización científica habla de enfocarse en el carácter de situaciones que tienen un componente científico, reconocer la ciencia en situaciones de la vida diaria, ¿sí? Y en donde la ciencia tiene un papel importante. La alfabetización científica es para todos, es decir, que no es solamente para aquellos individuos o aquellos estudiantes que quieran seguir carreras científicas, sino que se relaciona a que todos los estudiantes, independiente de si sigan carreras científicas o no, independiente de si ellos vayan a la universidad o no, o sigan otros caminos que ellos decidan, necesariamente deben desarrollar una cultura científica o estar alfabetizados científicamente. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo muy claro en relación a la alfabetización científica, y este ejemplo lo utilizo mucho en relación a, por ejemplo, esta es una noticia que salió en el 2015, en la última noticia, que dice hasta cuánto nos va a durar el cobre en Chile, y el ministro Andrés Velasco en ese momento hablaba de que iba a durar entre 20 y 30 años. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué tenemos que hablar de nuestros recursos y que los recursos son limitados cuando podríamos estar hablando de la generación de conocimiento y de utilizar los recursos de manera más sabia? Y esto se relaciona principalmente con el modelo económico con el cual nosotros nos enfrentamos como sociedad o como país, ¿sí? Nuestro modelo económico en sí, si nuestros estudiantes logran entender, por ejemplo, que nosotros tenemos recursos en nuestro país, que estos recursos son limitados, que se acaban, necesariamente tenemos que pensar que toda esta labor extractiva en relación a los minerales responde a un modelo económico establecido que está basado en
los recursos, la extracción de recursos, y no precisamente la producción de conocimiento científico y el desarrollo de nuevas tecnologías, lo cual indica que es necesario cambiar el modelo para tener una mayor producción científica y que seamos capaces de utilizar los recursos sabiamente, que no se nos acaben, ¿sí? Este problema en relación al modelo económico chileno y el uso de los recursos no es nuevo, y desde siempre los científicos han llamado por una mayor inversión en ciencia, y también los académicos, investigadores de universidades, se quejan de que hay un escaso apoyo al desarrollo científico. Es más, el gasto que se hace en ciencia es bastante pequeño en relación a los países desarrollados o en vía de desarrollo. Ahora, este problema no es nuevo, y si ustedes se dan cuenta, hace 2 o 3 años recién empezamos a tener en Chile un Ministerio de Desarrollo de la Ciencia y la Innovación. Recién hace un par de años, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante pensar en esto de los recursos y cómo se plantea a nivel económico? Fíjense cómo la ciencia influye en la sociedad y la sociedad influye en la ciencia, ¿sí? Hoy sabemos que hay grupos o intereses económicos que quieren mantener como este modelo, y en donde un día, o sea, hoy en día, la extracción de los recursos la hacen principalmente empresas extranjeras, y se llevan los recursos y transforman estos recursos en bienes que nosotros podemos utilizar, por ejemplo el cobre, ¿sí? Nosotros compramos en Chile las cañerías de cobre, compramos las bolsas de plástico que son hechas mediante la extracción de algas en el litoral costero por medio de empresas asiáticas, pero nosotros compramos las bolsas. Nosotros deberíamos tener como países autosustentables y tener la capacidad de producir o generar o extraer estos recursos y utilizarlos de manera sabia, ¿sí? Esta es una problemática que se relaciona con la ciencia y que podríamos abordar, ¿sí? Cuando yo le hablo de mantener el modelo en cierta manera, por ejemplo, el diputado Rojo Edward mencionó que la solución a todos los problemas económicos en Chile podría ser vender Codelco, y de esa manera salimos de la crisis y dice ayudamos a todo el mundo, ¿sí? Claro, esto es una visión para mantener este modelo económico basado en los recursos, en la extracción de recursos, pero no precisamente en el desarrollo de nuevas tecnologías o impulsar la innovación. Puede ser que alguno de sus estudiantes quiera convertirse en científico en el futuro, ¿sí? Lo cual sería ideal. O sea, necesitamos muchos científicos, necesitamos más científicos, pero sería ilusorio, utópico pensar que todos nuestros estudiantes quieran seguir carreras científicas, ¿sí? Hay problemáticas personales, como por ejemplo estas, a las cuales se enfrentan nuestros estudiantes a través de las noticias que aparecen en los medios de comunicación como Facebook, Twitter, TikTok ahora, para los más modernos. Y, por ejemplo, emiten advertencia por vacuna Pfizer, recomiendan no administrarla a personas con alergias severas, ¿cierto? Aquí este titular nos invita a pensar que si yo soy alérgico, a repensar el hecho de vacunarme, ¿sí? Dentro de esta pandemia, o tal vez tener la posibilidad de escoger otra vacuna. Entonces aquí es cuando viene la toma de decisiones. Yo tengo que tomar decisiones, mis estudiantes tienen que aprender a tomar decisiones, y también tienen que ser capaces de evaluar la información a la cual ellos se enfrentan. ¿Es confiable la fuente? CNN Chile es confiable versus otros medios que son menos confiables que aparecen, por ejemplo, en Facebook. Acá en Estados Unidos tenemos uno que se llama The Onion, o La Cebolla, que en cierta manera incluye algunas informaciones falsas, como persona se vacunó y a los 3 días le empezó a aparecer otro ojo, cosas como esas, ¿sí? ¿Es confiable esa información? ¿Cómo puedo validar esa información? Ahora, cuando la información viene de personeros importantes, el presidente de la República en este caso, por ejemplo, presidente Trump, y él estaba indicando de que podría ser posible de que nos inyectemos desinfectante contra el coronavirus, ¿sí? Claro, ahí los médicos se alarman y de cierta manera tiene que salir alguien a rebatir esta información porque es contradictoria y puede llevar a las personas que no están alfabetizadas científicamente o que no son capaces de evaluar información a tomar malas decisiones. Y, por ejemplo, estas personas que ingirieron alcohol industrial para prevenir el coronavirus, dice, hay 27 muertos, ¿sí? Es importante que veamos la ciencia en estas problemáticas que pueden ser de tipo personal, social
o global, ¿sí? El alcohol, qué efectos tiene el ingerir alcohol industrial. Ya el ingerir alcohol en sí puede tener ciertos efectos ahora, pero cómo influye en la ingesta de alcohol industrial en las personas, o qué efecto tiene sobre las células, ¿sí? Otro tipo de problemática ya un poquito más grande, ya salimos de la esfera personal, vamos a la esfera que tiene que ver con las problemáticas sociales, ¿cierto? Cómo las decisiones también en las cuales a veces no somos parte pueden afectarnos directamente. Por ejemplo, el borde costero, dice aquí, rechazó la ampliación de una termoeléctrica en Iquique. Hoy nos enfrentamos a problemas relacionados con Dominga, ¿cierto? Y la semana pasada hablaba una persona en relación a los pingüinos y decía, independiente de si se instala Dominga o no, los pingüinos van a extinguirse sí o sí. Entonces también esas son situaciones que nos ayudan a repensar también el cómo las personas que toman decisiones en nuestro país nos afectan en nuestra esfera social y personal, ¿sí? O que a veces nosotros no somos capaces o no podemos tomar decisiones porque no se nos da la oportunidad, ¿sí? Cuando compramos una casa, por ejemplo, y hay un terreno baldío que ha sido prometido para áreas verdes, y de repente cambia el plano regulador y nos van a instalar una torre de 20 pisos enfrente, ¿cierto? ¿Cómo esa toma de decisión no está involucrada a la ciudadanía? ¿Sí? Todas estas protestas, todos estos revuelos que hemos visto contra Dominga esta última semana, se relacionan con personas, más allá que activistas, con personas que han estado informándose sobre el tema y que ven en realidad un despropósito y problemáticas que puedan afectar no solamente a la especie humana, sino que a otras especies a futuro en ese entorno en el cual se plantea construir, ¿sí? Y otras problemáticas que son más globales, por ejemplo, el aumento en el 88% de la deforestación de la Amazonía, ¿sí? Esto nos afecta a todos. Cambio climático es solo un mito, mencionaba el presidente Trump, dando a entender de que el cambio climático no era real. Sin embargo, hace 2 semanas nos encontramos con situaciones como esta, ¿sí? La ONU esta semana emitió un informe en donde habla sobre las consecuencias del cambio climático que son irreversibles, ya son irreversibles. Y estas inundaciones sorpresas en China y Alemania en relación a cómo el cambio climático, que son evidencia del cambio climático que está ocurriendo en nuestro planeta, ¿sí? Todas estas informaciones que nosotros vemos y que hemos estado conversando hoy en día pueden ayudar a nuestros estudiantes que puedan alfabetizarse científicamente, ¿sí? Hay ejemplos más locales que se relacionan con alfabetización científica que nosotros podríamos utilizar en el aula. ¿Cómo yo abordo esta problemática? ¿Qué concepción tienen de ciencia, como mencionaba José Manuel, mi estudiante? En primer lugar, es importante entender que la ciencia no es solamente un cuerpo de conocimiento y que la ciencia involucra necesariamente formas en las cuales se utiliza la ciencia o los métodos que utiliza la ciencia, y también involucra la naturaleza de la ciencia, el entender que el conocimiento científico es provisional o sujeto a cambio, que cambia de acuerdo al nuevo conocimiento que se va produciendo o a las nuevas tecnologías, o que el conocimiento científico es subjetivo, que depende de la interpretación del investigador o de quien esté leyendo la información científica. Hasta hoy en día la información relacionada con ciencia o lo que es la ciencia ha estado sujeta a estereotipos. Por ejemplo, que los científicos utilizan una bata, o que todos los científicos utilizan lentes, que tienen el pelo chascón, que viven solos, que tienen un gato, que van a morir solos en su laboratorio, etc. ¿Sí? O fórmulas químicas que son complejas de entender. O la invisibilidad de las mujeres en la ciencia. Hoy en día se habla mucho de las mujeres en la ciencia porque más allá de los movimientos como feministas que están hoy en boga o en la actualidad, la mujer ha sido invisibilizada en la ciencia también a lo largo del tiempo, ¿sí? Mujeres que han hecho descubrimientos científicos o han participado en el descubrimiento, en el desarrollo de conocimientos científicos, ni siquiera aparecen en algunos artículos, o no han sido nombradas cuando han ganado el Nobel sus compañeros varones, ¿sí? Hoy en día la ciencia se entiende como más allá de un cuerpo de conocimiento, como
los procesos, los métodos que se utilizan para hacer ciencia, como es la indagación científica, y la naturaleza de la ciencia. ¿Sí? El conocimiento científico se define como biología, química, física y otras ramas de la ciencia. La indagación científica tiene 3 aristas que son principales, y la naturaleza de la ciencia se refiere a las características del conocimiento científico en sí. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos enseñar, además del contenido científico, enfocarnos también en naturaleza de la ciencia e indagación científica en el aula? Principalmente porque estos 2 componentes se ha demostrado que son componentes críticos que se relacionan con la alfabetización científica. Entender, por ejemplo, que el conocimiento científico va a cambiar, que no es estático, que se mueve, que depende de la información de los nuevos descubrimientos, que depende del nuevo conocimiento que se va agregando, que depende de cómo se hacen las investigaciones científicas. Y ahí nos metemos en indagación científica. Influye para que los estudiantes estén alfabetizados científicamente. ¿Sí? Hay investigaciones, se han realizado investigaciones en relación a la comprensión de la naturaleza de la ciencia e indagación científica en Chile. Principalmente por el grupo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tanto en estudiantes de educación media, tanto como profesores en formación y profesores en servicio, y los resultados no son muy alentadores, es decir, se ha demostrado, se ha visto que hay poca comprensión en relación a la comprensión del conocimiento científico y las características que este posee. Lo mismo ocurre con indagación científica, ¿sí? Investigaciones relacionadas con qué saben los estudiantes sobre indagación científica, tanto en estudiantes de 7º año básico, estudiantes de 4º año medio y profesores o futuros profesores, en donde se ha visto que los estudiantes o los profesores no entienden o no comprenden, por ejemplo, de que cada investigación científica necesariamente debe comenzar con una pregunta científica, o que el método científico es un mito y que no solamente que las investigaciones científicas pueden seguir más de un método, pueden realizarse con más de un método, ¿sí? O la diferenciación entre datos y evidencia, ¿sí? Tanto estudiantes como futuros profesores aún confunden estos términos, ¿sí? Y investigaciones publicadas internacionalmente hablan de que no solamente este es un problema que ocurre en Chile, sino que también ocurre en otros países. Investigaciones que involucran, estas 2 investigaciones que están aquí a la derecha, involucran alrededor de 35, 36 países en los cuales se ha investigado en relación a la comprensión de la indagación científica de los estudiantes, y los resultados no son muy alentadores. Lo cual indica que en cierta manera nosotros como docentes nos hemos visto forzados a veces por condiciones propias del currículum, ¿cierto? Porque enseño ciencia en el aula, a veces nos enfrentamos con respuestas de los docentes como porque el currículum me lo manda, porque el currículum lo dice así, las bases lo dicen así. Sin embargo, tenemos que empezar a abrir un poco el paradigma de cómo estamos enseñando ciencia e incluir la alfabetización científica, incluir la indagación científica, incluir la naturaleza de la ciencia también en nuestras prácticas, ¿sí? La indagación científica y la alfabetización científica y la naturaleza de la ciencia no son conceptos nuevos en el currículum nacional. Estos aparecen de manera explícita mencionados, ¿sí? Estos son los documentos curriculares, aquí están las orientaciones pedagógicas para el aula multigrado y la priorización curricular, ¿sí? Por ejemplo, solo por mencionar algunos, las bases curriculares de educación parvularia del año 2018, se habla de alfabetización científica para estudiantes de 5 o 6 años, ¿no? En educación parvularia. Y se entiende la alfabetización científica como un paradigma de la enseñanza de la ciencia en el cual todos los ciudadanos, no solo quienes optarán en el futuro por seguir profesiones científicas, deben manejar conceptos y conocimientos fundamentales acumulados por la ciencia, así como manejar habilidades de pensamiento indagatorio. Fíjense que la idea de la ciencia ciudadana o ser un ciudadano alfabetizado científicamente va y parte ya desde la educación parvularia. Parte con nuestros estudiantes pequeñitos y va manifestándose esta idea de manera progresiva ya en primero y sexto, las bases de primero y sexto
está presente también la idea de alfabetización científica, y aquí ya se habla de que el docente, y se nos da la responsabilidad al final, dice, el docente tiene la facultad para transformar el saber científico en una posibilidad de ser enseñado en el aula. Fíjense qué importante esto, se nos reconoce como expertos en el área pedagógica de transformar, y se hace la diferencia entre un biólogo que quiere ir a hacer clase a una sala de clase, un biólogo que quiere ir a hacer clases de ciencia a una sala de clase, versus un profesor que sabe cómo enseñar el contenido. ¿Sí? Somos capaces de hacer esta transposición didáctica a los docentes. Las bases de séptimo segundo dicen lo mismo en relación a alfabetización científica. Las de tercero y cuarto, que son las nuevas bases de ciencias para la ciudadanía, también habla de un ciudadano alfabetizado científicamente, capaz de tomar sus propias decisiones, apoyado en este conocimiento científico y en las habilidades y en las actitudes que nos plantean los documentos curriculares. Y las orientaciones también para la aula multigrado también las menciona, alfabetización científica. ¿Sí? Hoy en día hay nuevos documentos que han surgido, aparte de los documentos curriculares que son estas, como las nuevas recomendaciones en tiempos de pandemia, en el cual también aparece el concepto de alfabetización científica para la ciudadanía. Dice, la alfabetización científica orientada a la formación ciudadana. Es un objetivo prioritario que aporta a la inclusión y a la equidad social. Dos conceptos muy importantes que se relacionan con la educación en ciencia. ¿Sí? Estos documentos fueron creados por la Universidad de Chile y la Universidad Católica en el contexto de la pandemia, en el contexto de emergencia, como mesa social COVID. Y surgieron estos documentos para ayudar a los docentes a que puedan redirigir la enseñanza de las ciencias desde la virtualidad. ¿Sí? Todo con un foco en la formación ciudadana. Ahora, hay algunos ejemplos locales del por qué es necesario estar alfabetizado científicamente. ¿Y recuerdan este ejemplo? Esto es una noticia que salió el año pasado. ¿Qué problema tiene esta noticia que está aquí? Esta es información que consumen nuestros estudiantes, información que está ahí, ¿cierto? Que a veces están tomando once con los papás y están con el noticiero y aparece esta información. ¿Qué es lo problemático de esta figura que está aquí? ¿Cómo se presenta la gráfica? ¿Cómo se presenta la gráfica? ¿Cuál es el problema con la gráfica? No es clara. No es clara la ¿Ya? gráfica porque el titular dice aprobación de presidente baja el 13%. ¿Ya? Entonces dice que el 78% desaprueba, el 13% aprueba. Entonces, para hacer una información que se lee de golpe, no es comprensible a simple Exacto. vista. Y debiera ser, el gráfico debiera explicarse por sí mismo, ¿no? Debería explicarse por sí mismo, ¿cierto? Este es un ejemplo de cómo la información a veces puede ser manipulada por los medios para que los ciudadanos puedan interpretarla de alguna manera específica. ¿Sí? La gráfica en sí debería, la correcta gráfica debería ser así. Como la que está aquí a la derecha. Fíjense cómo cambian los porcentajes y las proporciones del gráfico para poder interpretarlo de mejor manera. Entonces, aquí hay ejercicios que uno podría realizar con los estudiantes. Tomar estas noticias que aparecen en la vida diaria, en la cotidianidad, e interpretarlas. ¿Sí? Noticias, o sea, simples noticias como esta, o cuando uno como consumidor va al supermercado y se compra un paté, y dice ahí paté de ave, ¿cierto? Y lee los ingredientes y lo que menos tiene ave, dice paté de cerdo. ¿Sí? Cosas como esa, cuestionar lo que está ocurriendo alrededor. Ahora, este problema con la gráfica de cómo se presenta la información en los medios no es nuevo. Fíjense que acá les voy a presentar un ejemplo local de Estados Unidos, que es este de acá, en relación a las mayores preocupaciones que se tienen sobre el coronavirus, COVID-19. Y cuéntenme qué problemáticas ven aquí en esta gráfica.
Los porcentajes, profesor. Los porcentajes, Bernardo. ¿Qué problema tienen los porcentajes? Estamos llegando al 200%. ¿Cierto? Básicamente llegamos al 178%. ¿Sí? Entonces, claro, aquí nosotros vemos que, a ver, si pensamos en las habilidades científicas, ustedes tienen un repertorio de habilidades científicas que el currículum dice que deberían enseñar, que son gigantescas. ¿Qué tipo de habilidades científicas podrían estar desarrollando los estudiantes al analizar esta información que yo estoy presentando? ¿Qué tipo de habilidades de pensamiento científico las menciona el currículum? ¿Qué habilidades? El análisis de información, por ejemplo. Análisis de información, ¿cierto? Interpretación de información también. Interpretación de información, análisis de gráficos, elaboración de gráficos también, ¿cierto? Si voy un poquito más a argumentación en relación a lo que ellos están, y comunicar, argumentar y comunicar en base a un fenómeno, en este caso a una imagen, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo del por qué es necesario estar alfabetizado científicamente y porque nos enfrentamos con noticias que son bastante populistas como esta, ¿cierto? Esta también es bastante, bueno, del 29 de mayo de este año, donde se habla de la falsa teoría del doctor Rodolfo Neira sobre el magnetismo en vacunados, ¿sí? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros con esta información? ¿Cómo podríamos nosotros acercar la ciencia o el contenido científico utilizando esta información con nuestros estudiantes? Ayudándole a que se cuestionen, por ejemplo, la información. ¿Qué podríamos hacer? Aquí hay varios contenidos científicos que están relacionados con esta noticia, ¿sí? Contenido de ciencias para la ciudadanía, contenido de primer año medio en relación a, bueno, segundo en relación a genética, ¿cierto? En relación a virus, bacterias, estructuras, las vacunas, cómo se fabrican las vacunas, ¿sí? Hay contenido científico que está ahí. Entonces, este tipo de información nos permite a nosotros contextualizar el contenido y nos permite también discutir y ayudar a los estudiantes a desarrollar esta comprensión en relación no solamente al contenido, sino que también a las habilidades de pensamiento científico. Posteriormente, Claudio Bravo, el capitán ahí, también ironizó sobre los efectos de la vacuna y sus posibles consecuencias magnéticas, ¿sí? Aquí tenemos dos informaciones que podríamos contrastar a la hora de poder enfocar nuestra labor docente de enseñar ciencia y utilizar ejemplos de la vida diaria. Y a la vez podríamos también evaluar en cierta manera el cómo nuestros estudiantes están desarrollando habilidades científicas y también el pensamiento crítico que menciona en el chat María Bravo, ¿sí? Ahí hay dos ejemplos locales que nos permiten. Aquí hay otro ejemplo que yo lo utilicé una vez con mis profesores, ¿sí? En donde al inicio de la pandemia se habló de que, bueno, todos tuvimos que encerrar, ¿cierto? Y que empezaron a aparecer delfines en los canales de Venecia y que se limpió el agua, y no solamente delfines, sino que también otras formas de vida, ¿sí? Pero cuando uno lee esta noticia, uno se llena de esperanza y ve todo verde ahí, todo sustentable. Sin embargo, cuando uno trata de buscar información o la comparte y la contrasta, por ejemplo, con geografía y se va a un mapa de Venecia, que yo lo bajé de Google Maps, y me doy cuenta de que en realidad es difícil por zona geográfica que los delfines anden por ahí nadando entre medio de los canales, uno se da cuenta de que es una noticia falsa, ¿cierto? Y espera en cierta manera también encontrar posteriormente una noticia que contraste con esta información original, ¿sí? Dicen, no, los delfines no han llegado a Venecia por un descenso de la contaminación, dice el video, es mentira.
Entonces, de esa manera, al contrastar información, al proporcionar información de este tipo, nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes a que puedan ser más críticos en relación a la información que ellos reciben, que ellos sean capaces de tomar decisiones también personales, que ellos sean, cuando se enfrentan a los noticiarios y vean una noticia que tiene algún componente científico, sean capaces de decir, como, no, a ver, no. Pero es que ¿cómo es posible que ocurra esto? ¿Cómo es posible que yo pueda freír, por ejemplo, un huevo en el pavimento cuando la temperatura a la cual supuestamente yo estoy friendo este huevo en el pavimento indicaría que ninguna forma de vida podría sobrevivir, por ejemplo, a excepción de los extremófilos? ¿Sí? Entonces, que ellos se cuestionen la información cuando van al supermercado, por ejemplo, al comprar un champú. Si quieren ser amigos del medio ambiente, se compran un champú biodegradable que cuesta 4 o 5 veces más que un champú que supuestamente no tiene la etiqueta. ¿Sí? Ahora, la OCDE o PISA menciona la alfabetización científica también como una competencia. Entonces, donde se menciona la importancia de comprender los conceptos científicos básicos y la habilidad para utilizar esta información en la solución de problemas que debería ser más importante que nunca, sobre todo en tiempos en los cuales los estudiantes, nosotros mismos nos vemos bombardeados por información que es falsa. ¿Sí? Entender que la educación en ciencia se enfoca en que la ciencia está basada en evidencia empírica, que el conocimiento científico es provisional y sujeto a cambio, o que el conocimiento científico es subjetivo y está social y culturalmente embebido, se da en un contexto específico. ¿Sí? Galileo Galilei y Copérnico fueron perseguidos en su tiempo porque habían otra idea más estricta o más ortodoxa en relación a la religión. Y ellos fueron encerrados, fueron perseguidos, tuvieron que retractarse de los descubrimientos que habían hecho. Y hoy en día la comunidad científica lo acepta, porque la sociedad y la cultura ha cambiado. ¿Sí? Tomar decisiones basadas en evidencia, ser flexible ante la nueva evidencia y tener una posición crítica y colaborativa. ¿Sí? Hoy en día tenemos documentos como este, Ciencia para la Ciudadanía, que nos permiten o nos ayudan en cierta manera a enfocar o a encauzar la ciencia hacia la ciudadanía y la utilidad de la ciencia en sí. Ahora, este no es como un último, uno lo podría ver como el último esfuerzo que tiene, que se promociona en cierta manera para poder lograr ciudadanos alfabetizados científicamente, pero a través de la presentación nos hemos dado cuenta que alfabetizarse científicamente o reconocerse como un ciudadano, reconocer la ciencia y la ciudadanía, es un objetivo que está presente desde el kinder, desde la prebásica. ¿Sí? Ciencia para la Ciudadanía tiene algunos objetivos específicos relacionados con pensar de manera crítica, hacer uso de la evidencia, comprender o usar los conceptos y los procedimientos de la ciencia para comprender experiencias y situaciones cercanas en personas, sociedad y el ambiente. La Sociedad Chilena para la Educación en Ciencia hizo un análisis de este texto de Ciencia para la Ciudadanía y encontró algunas fortalezas que yo les quiero mencionar. Por ejemplo, promueve la integración curricular de asignatura, presenta flexibilidad curricular en la estructura de los cursos y la oferta de los electivos, y plantea un conocimiento científico que es aplicado, integrado y contextualizado. Ahora, en cuanto a las oportunidades, este documento nos permite fortalecer el rol ciudadano de los y las estudiantes. Hoy en día nos enfrentamos en Chile con tener que escribir una nueva constitución. Y ahí los estudiantes pueden darse cuenta en realidad de que es necesario y las personas tienen que adquirir un rol ciudadano, ¿cierto? Para poder tomar la toma de decisiones que nos afectan a todos. Es decir, que ellos pueden y son ciudadanos, que ellos cuentan, que todos nosotros contamos. Ahora, posibilita una mayor motivación por la ciencia, dando un énfasis también en las problemáticas cercanas y reales. Nos agarramos de lo que está ocurriendo en nuestro contexto. Nos agarramos de por qué tenemos, por ejemplo, empresas muy contaminantes cerca de ríos, cerca de playas, ¿sí? Y cómo las poblaciones que están alrededor se han visto afectadas.
y qué solución nos proporciona el gobierno o las autoridades para poder resolver estos problemas. ¿Qué mecanismos de participación nosotros también podemos tener? ¿Sí? Y obviamente ofrece oportunidades para que los docentes y los estudiantes puedan desarrollar propuestas de investigación. Y así revalorizar el rol de la educación científica en sí. ¿Sí? En Ciencias para la Ciudadanía es una invitación a trabajar indagación científica a través de el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas, que son otras derivaciones de la indagación. Favorece obviamente la innovación y la investigación en educación científica y promueve un trabajo colaborativo. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos mejorar la alfabetización científica de nuestros estudiantes? Básicamente ayudándole a ellos a mejorar la comprensión del concepto de ciencia, que la ciencia no es solamente un cuerpo de conocimiento. Contextualizando el contenido científico, por ejemplo, o desarrollando una actitud crítica, una disposición cuestionadora, una disposición a cuestionarse toda la información que nos llega o que les llega. Promover el uso de las habilidades científicas en la vida cotidiana y empoderarlos en su rol como ciudadanos. Hoy en día, el papel o el rol del docente en educación en ciencia tiende o tiene que apuntar a eso, a la toma de decisiones de los estudiantes, a que ellos cómo se reconocen como ciudadanos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relaciona? Obviamente, yo les mencioné que la indagación científica es importante dentro del rol ciudadano, pero es importante que nosotros distingamos la indagación científica y estos tres componentes, como es el hacer, el saber, indagación y la indagación como una estrategia de enseñanza. Ahora, cuando hablamos de hacer indagación nos referimos al desarrollo de habilidades científicas. Como yo les mencionaba, los documentos curriculares a ustedes les presentan un repertorio gigantesco de habilidades científicas a desarrollar. El currículum no dice que las enseñen todos de golpe, sino que se enfoquen en algunas en específico. Observar, predecir, inferir, identificar variables, planificar una investigación científica. Y la indagación en sí puede tomar diferentes formas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, la ciencia auténtica, la ciencia ciudadana, la indagación usando modelos. Algunos de estos aproximaciones a hacer ciencia en la escuela indica o invita a que los estudiantes sean capaces de recolectar datos y compartir estos datos con científicos de universidades para que ellos los utilicen para su investigación. ¿Sí? El saber indagación involucra que, entre otras cosas, que todas las investigaciones científicas comiencen con una pregunta, que no existe una sola forma de hacer ciencia, o que los procedimientos de investigación son guiados por la pregunta. Ahora, todos los científicos realizando los mismos procedimientos pueden no obtener los mismos resultados. Y esto es súper importante porque muchas veces nosotros le damos una actividad de experimentación a nuestros estudiantes, pensando que es indagación, y los estudiantes obtienen un resultado que es distinto al esperado. Y nosotros como docentes tendremos a decir que está malo, ¿cierto? Sin embargo, los científicos realizando la misma investigación, planteándose la misma pregunta de investigación, planteándose el mismo procedimiento para resolver esa pregunta de investigación, pueden llegar a distintas interpretaciones de los resultados, distintas interpretaciones de los datos y de la evidencia. Es decir, no está malo, ¿sí? Lo importante sería que nuestros estudiantes sean capaces de explicar por qué ellos llegaron a un resultado distinto al que llegaron sus compañeros o a un resultado distinto al que yo como docente esperaba. ¿Sí? Y la indagación como estrategia pedagógica en la cual yo planteo una actividad indagatoria en la cual una actividad indagatoria consta de tres componentes principales. Uno, plantear una pregunta de investigación. Dos, diseñar un procedimiento que permita responder a la pregunta de investigación. Y tres, generar conclusiones. ¿Cierto? Ahora, la indagación en el aula puede ser estructurada, puede ser guiada o abierta, dependiendo de cuánto yo de estos tres componentes le dé a mi estudiante. Si yo a mi estudiante solamente les doy la pregunta de investigación y ellos tienen que diseñar su procedimiento de investigación y generar sus propios resultados, yo estoy hablando de una indagación que es de tipo guiada.
si yo les planteo un problema a mis estudiantes y ellos tienen que generar su pregunta de investigación, generar su procedimiento para responder a su pregunta de investigación y generar sus conclusiones, y estoy hablando de una indagación que es de tipo abierta. Y una indagación que es de tipo estructurada es cuando yo como docente le doy la pregunta de investigación, le doy el procedimiento a seguir, pero dejo que ellos decidan por sí mismos las conclusiones en base a lo que ellos están realizando. Y no es indagación cuando yo le doy el problema, yo le doy el procedimiento y obviamente sé de antemano cuáles son las conclusiones que ellos van a obtener. ¿Sí? Creo que les enviaron algún material, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener hoy en día, o para la actividad de hoy. ¿Recibieron ese material? Cuéntenme. Digan sí o digan no. Sí. Sí, perfecto. Sí, profesor, sí. Perfecto. La idea es que podamos hoy día entender un poquito en relación a la indagación científica y cómo ésta se relaciona con el contexto en ciencia. Nos quedan algunos minutos, así que va a ser bastante sencillo. Ustedes recibieron un set de helicópteros. Entonces la idea es que ustedes puedan recortar por lo menos uno, el más grande. ¿Sí? Y lo puedan realizar de la siguiente manera. O sea, yo les pongo las instrucciones aquí y esto es lo que deberían hacer. Fíjense el lugar donde deberían hacer los cortes. Yo tengo el mío hecho aquí. Y una vez que realizamos los cortes, yo debería doblarlo de acuerdo a lo que me indica la indicación. Lo que me indica la indicación ahí. Valga la redundancia. Cuéntenme, les debería quedar así. Y una vez que ustedes lo tengan, yo les quiero pedir que se paren de su silla y lo dejen caer. Súper bien. Ahora cuéntenme lo que han hecho hasta ahora. ¿Ustedes creen que es una investigación científica? Fíjense que con este helicóptero de papel ustedes pueden trabajar observaciones, pueden trabajar sobre predicciones y pueden trabajar sobre inferencias. ¿Sí? Hacer observaciones en relación al fenómeno. Nosotros estamos presentando aquí un fenómeno. ¿Sí? Fíjense que yo les di un procedimiento que es bien estructurado y con numeritos incluso de sobre lo que deberían hacer y cómo deberían hacerlo. Generalmente en la sala de ciencia así son nuestras actividades de ciencia, ¿cierto? Hoy día vamos a investigar sobre los estados de la materia. Materiales. Número 1, ponga el cubo de hielo en un lugar soleado. Ponga o hierva agua, o hasta que podamos ver el vapor, ¿cierto? Generalmente son ese tipo de actividades como muy estructuradas, ¿sí?
Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora puede ser considerado como una investigación científica. La verdad es que no, porque lo que nosotros hemos hecho solamente ha sido observar un fenómeno. ¿Sí? Ahora, ustedes recibieron una familia de helicópteros, recibieron distintos elementos ahí que pueden trabajar. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos proponer una investigación científica en este caso? Recordemos que una investigación científica necesariamente comienza con una pregunta. ¿Qué pregunta de investigación nosotros podríamos realizar o hacernos en base a estos helicópteros? Considerando ahora que tenemos una familia de helicópteros. Ya sabemos que si yo lanzo el helicóptero de cierta altura, ¿cierto? Este va a girar y va a caer dependiendo de las otras variables que estén alrededor. Pero ¿qué ocurrirá? ¿Qué preguntas de investigación podríamos hacer? Por ejemplo, tenemos ahí distintos helicópteros que son de distinto tamaño. ¿Qué preguntas de investigación podríamos plantear? Profesor, ¿Sí? ¿podría hacer una pregunta si todos los helicópteros que son lanzados al mismo tiempo y de la misma altura caen juntos? Por ejemplo, ahí hay una, ¿cierto? ¿Influirá la altura en la caída del helicóptero? Ahí va una pregunta. ¿Qué otro tipo de pregunta? Si ¿Influirá el influye tamaño? de la ¿Importa el nota, tamaño? ¿El tamaño importa en la caída del helicóptero? Ahí tenemos otra. ¿Qué otra pregunta podríamos investigar? Profe, yo no sé, quizás ¿Sí? partiría de mucho antes para poder ¿Sí? generar la motivación, digamos, en los pequeños. Uh-huh. Les preguntaría qué es lo que ellos ven en esta ¿Sí? hojita que nos llegó, qué ven ¿Sí? ahí. Las observaciones. Y obviamente ellos van a decir un montón de cosas, ¿cierto? Uh-huh. Y ninguno de ellos, me atrevería a decir, va a pensar que eso es un helicóptero. Claro. Entonces, cuando yo les diga, ¿me creerían si les dijera que lo que tenemos en la mano es un helicóptero? Me dicen, no, no, es imposible. Entonces yo después les mostraría, mira, cómo funciona, ¿cierto? Uh-huh. Y los llevaría a que ellos después hagan el cálculo, digamos, que los construyan primero, ¿cierto? Después que jueguen y que a través del juego comiencen a calcular, digamos, el peso, cuánto tarda en caer, cuáles son las variables que hay entre el más grande y el más pequeño, pero partir, digamos, desde la motivación de sorprenderlos primero, desde la emoción, ¿cierto? Sorprenderlos. Nunca me imaginé que este papel era un helicóptero. O sea, Claro. así partiría yo, al menos pensando en mi contexto. Sí, de hecho así parte la actividad. De hecho, empezamos con cualquiera de los helicópteros y lo que nosotros hacemos en la sala de clase principalmente es darle una hoja a ellos que los chicos recorten el helicóptero grande y lo doblen, sigan las instrucciones, siempre reflexionando y pensando en las observaciones, las inferencias y las predicciones que ellos podrían hacer. Por ejemplo, en un momento en la sala de clase lo que hacemos es tomar el helicóptero y todos estamos arriba de la silla y lo dejamos caer al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí hacemos, antes de dejarlo caer, les pedimos a los estudiantes que ellos hagan predicciones en relación a qué es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Recordemos que una observación está basada en los sentidos, ¿sí? En lo que yo utilizo para acercarme al mundo. Una predicción se refiere a lo que yo creo que va a ocurrir en relación al fenómeno que yo estoy planteando, ¿cierto? Y una inferencia se refiere a el uso de las observaciones que yo realizo, ¿cierto? Y la interpretación que yo hago en relación al fenómeno en sí. Ahora, súper bien lo que menciona José Manuel, pensar, hacer observaciones, porque esas observaciones nos permiten a nosotros plantearnos también preguntas. El plantearse preguntas no es fácil, y menos plantearse preguntas de investigación. Hay algunas preguntas que aparecen aquí en el chat. Por ejemplo, ¿el tamaño del helicóptero influye en la velocidad de caída? ¿El cambiar la orientación de la hélice aumenta la velocidad de caída o la orientación? Si agregamos un clip, ¿caerá más rápido dependiendo del tamaño? ¿Influye el diámetro de la hélice en la velocidad? ¿Sí? Y etcétera. Ahora, fíjense bien que podemos plantearnos distintas preguntas de investigación. ¿Sí? Yo tengo aquí mi familia de helicópteros
Y mis estudiantes se plantearon esta pregunta una vez: ¿de qué manera influye el color del helicóptero en su velocidad de caída en un espacio cerrado? Y les quiero mostrar que ellos plantearon este procedimiento. Fíjense que ellos relacionaron el color con la masa, porque se dieron cuenta que los papeles eran distintos, ¿sí? Entonces decidieron medir la masa del helicóptero. Acá tenemos una variable dependiente, una variable independiente y una variable control. ¿Cuál es la variable independiente en esta pregunta de investigación? A ver si los pillo. La gravedad sería la variable La independiente, control. ¿no? José Manuel, La gravedad, ya. La gravedad, ¿qué tipo de variable será? independiente, no tengo Independiente. control sobre ella. Ya. Recordemos que cuando hablamos de variables, una variable independiente es la variable que va a influir o va a tener un efecto sobre la variable dependiente, ¿cierto? En este caso, en el caso de la pregunta solamente, José Manuel, y sabemos que la gravedad es una variable, ¿cierto? Que de hecho yo diría que una variable que es de tipo control, porque siempre está ahí. Pero acá estamos viendo cómo influye el color del helicóptero en la velocidad de caída. Entonces, lo que está influyendo en mi variable independiente va a ser el color o el papel o la masa del helicóptero, dependiendo del color. Y la velocidad de caída es lo que yo voy a medir. Esa es mi variable dependiente. Y el espacio cerrado, yo ahí tengo otras variables como la cantidad de viento, si estoy cerca de una ventana, si hay ventiladores, etcétera, que van a influir en la caída también o el desarrollo de mi actividad en sí, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hacemos actividades como esta, no estamos en el vacío, por lo cual no es que estemos haciendo ciencia, sino que nos estamos acercando o acercamos la ciencia, o la forma en la cual se hace la ciencia a los estudiantes en la sala de clase. Nuestra sala de clase no es un laboratorio, entonces no tenemos estas condiciones así como de laboratorio. Sin embargo, nos acercamos a la ciencia de esta manera. Yo les quiero mostrar qué es lo que hicieron mis estudiantes. Plantearon, o sea, imprimieron estos helicópteros en distintos colores y midieron en gramos la masa de cada uno de los helicópteros en sí. Midieron la masa en general y la midieron de manera individual, ¿sí? Y obtuvieron los valores que pusieron aquí. Y así lo hicieron con distintos tipos de papel, ¿sí? Y al final generaron una tabla de datos, que es la que está aquí. Y se dieron cuenta de que sí, efectivamente habían variaciones, sin embargo la masa total era 1.9, pero que la variación era entre los helicópteros. Habían algunos helicópteros que tenían una masa que era también imposible de determinar y que ellos infirieron. ¿Sí? Hicieron cálculo matemático aquí. Fíjense cómo una actividad usando simple papel nos puede llevar a poder generar datos que los estudiantes puedan interpretar y puedan reconocer, ¿sí? Aquí hay un problema que ellos detectaron, un outlier, que es el dato que se nos escapa, que sale de la regla, y se dieron cuenta que entre el rojo y el blanco había esta diferencia, y que estos datos no podían ser determinados, ¿sí? Y finalmente trataron de controlar las variables, por ejemplo, no hicieron la actividad cerca de la ventana por una posible corriente de aire, no ventiladores, determinaron una altura para lanzar, que era unos 50 metros, un metro 50, y identificaron las variables. Y de esa manera llevaron a cabo la investigación, ¿sí? Entonces, ya nos quedan 5 minutos para terminar. Si ustedes se dan cuenta, hacer estas actividades son bastante sencillas, involucrar a los estudiantes y guiarlos de una manera en la cual ellos puedan hacer actividades sencillas. Nosotros hicimos esta actividad con estudiantes de Arica el año pasado en pandemia, en virtualidad, es decir, que ellos utilizaron hicimos esta actividad tal como lo estamos haciendo ahora. Obviamente ellos tuvieron 60 minutos para poder realizar la actividad completa. Yo les estoy mostrando el resultado de esta actividad y de cómo ustedes también podrían acercar a sus estudiantes para que ellos puedan
acercarse al conocimiento científico y contextualizarlo. Esta actividad de los helicópteros se relaciona mucho con contenido de biología y física y nos sirve para contextualizar, ¿sí? Aquí tenemos distintos tipos de semillas y estas semillas, cuando en periodos como para dispersión o propagación de la especie, también tienen distintas características que les permiten como dispersarse de mejor manera, ¿sí? La dispersión, mecanismo de dispersión de semillas por viento, animales, dispersión externa cuando las semillas se pegan, por ejemplo, en los animales, o cuando los animales, estos excrementos, ¿cierto? Dispersión interna cuando se tragan el fruto y la semilla, después van y la dejan en otro lugar a través del proceso de defecación. O dispersión por el agua con estas semillas gigantescas, ¿sí? O la autodispersión, que estas semillas es de las que explota. Hay algunos ejemplos de semillas que se comportan de manera similar a la semilla que yo les mostré, ¿sí? Similar a la actividad con el helicóptero. Nosotros le pusimos helicóptero, que es un término genérico, básicamente, no es que sea así, ¿sí? Y hay actividades un poquito, investigaciones que son un poquito más serias en relación al tema, que está por la Universidad Nacional de Seúl. Aquí vemos cómo vamos relacionando el contexto, cómo se va relacionando este conocimiento básico intuitivo en relación a la observación, inferencia y predicciones con investigaciones que son ya más serias en relación al área, ¿sí? Y se hacen simulaciones. ¿Sí? Aquí hay un gráfico que va indicando, por ejemplo, la velocidad del descenso y la rotación que va adquiriendo este modelo, porque ellos lo construyeron en un modelo 3D, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de contextualización de esta actividad indagatoria. Y para finalizar, está esta, que es la misma actividad que ustedes realizaron, pero asociada con el anulizaje del Ingenuity, que es el helicóptero que envió la NASA a Marte, ¿sí? Fíjense cómo la ciencia se relaciona con la sociedad y cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a estar alfabetizados científicamente. Colegas, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Antes de terminar, nos queda un minutito. Afortunadamente quedaron muchas dudas, así que hay harto que indagar ahí. Exacto, mucho por indagar, mucho por trabajar con nuestros estudiantes. No olvidar, colegas, el foco en relación a la alfabetización científica. Y que nuestra labor no es solamente enseñar contenido, sino que nos abrimos en este espacio hacia ayudar a nuestros estudiantes a que puedan resolver y enfrentar problemáticas personales, sociales y globales. Bien. La presentación va a estar disponible, también el material que se mencionó, y si tienen alguna duda también está mi correo para que puedan escribirme si tienen alguna duda en relación a alguna actividad. Colegas, muchas gracias por su participación y por su asistencia en este taller. Encantado de conocerles y ver algunas caras que ya conocía por ahí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. profesor. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Gracias. Luego, profe, muchas Chao. gracias.